Y bueno amigos, Real Madrid, o mejor dicho, Real Oviedo 0, Real Madrid 3, un partido que al Madrid se le pudo haber complicado en una segunda parte muy ancelotesca, no sé cómo se pronunciaría eso, pero un primer tiempo bastante interesante en el que Xabi Alonso para mí ha demostrado nuevamente por qué es sin lugar a dudas el mejor técnico que se pudo haber fichado, a menos a día de hoy, o sea, de básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Ya después sacaremos conclusiones al final de la temporada. No vamos a decir, no, o sea, maravilloso todo, Xavi. O sea, no. Pero yo les voy a explicar el por qué les estoy diciendo esto. Porque, bueno, yo tenía una opinión al respecto tras la suplencia de Vini. Pero al verle entrar al 60, dije, bueno, a lo mejor no es lo que estamos pensando, de que el Madrid se quiere reventar a Vini, sino que Alonso demostrando que tiene mucha personalidad. Probablemente sea eso. Es que yo estoy especulando y le he dicho, si vas a querer jugar, vas a tener que ganártelo. Le ha dado 30 minutos y Vinicius ha respondido, pese a que sus primeros 10 minutos probablemente hayan sido tan lamentables como lo que llevamos viendo en los últimos meses, ¿no? También ha entrado Rodrigo, sorpresa en el 11. En mi otro canal hacíamos la previa, o en este canal, perdón, hacíamos la previa. Y en el 11 de ese video previa solamente me equivoqué porque pensé que iba a jugar Raúl Asensio. Terminó jugando Rudiger, que no ha desentonado del todo. Ante, bueno, un Real Oviedo que realmente no ofreció muchas alternativas, sobre todo en la primera parte en ataque, ¿no? Y también que ha terminado jugando Rodrigo por Vini, ¿no? Yo pensé que iba a jugar Vini, sobre todo por el tema del mercado. Ha salido titular Rodrigo, lo ha puesto por izquierda y ya también tengo una opinión al respecto. Pero vamos a hablar un poquito de Alonso porque sí, bueno, era bastante previsible algunos movimientos en el 11. Por poner un ejemplo, lo dijimos, Mastantuono era titular, o sea, estaba clarísimo, no ha brillado excesivamente, muy en la línea de Rodrigo Franco con esa primera titularidad, pero tampoco, como les digo, ha desentonado, ¿no? Ha salido con Courtois, ha salido con Carvajal, que ya yo sabía que iba a jugar Carvajal. Es un mensaje de atención también a Trent Alexander-Arnold, que ha jugado como 4 minutos, algo así, y ya les voy a hablar al respecto de esto, ¿no? Carvajal, a pareja de Centralhausen, que de verdad me encanta este chico, tiene un piquete, un flowcito increíble para estar allí. Y bueno, Rudiger, que por ahí estuvo Álvaro Carreras en la izquierda, que yo también dije que iba a jugar Carreras y hoy me ha preocupado un poco. O sea, no es que estoy preocupado, saquen a Carreras, no, pero no lo he visto tan fino sinceramente a Carreras y le he visto un par de acciones que me han dejado algunas dudas, pero bueno, la temporada es muy larga. Ahí está Fran García y tal vez en algún momento de la vida Mendy vuelva a ser futbolista, no lo sabemos. Pero bueno, sí me ha dejado un poquito con, como dicen por ahí, la mosca detrás de la oreja, algunas jugadas que hizo Álvaro Carreras, ¿no? En el centro del campo ha salido pues allí con lo que se esperaba, con Tchouaméni, que está desatado, o sea, increíble. Lo del centrocampista de francés del Real Madrid, yo creo que hay que remontarse muy atrás para encontrar una remontada tan bestial de un futbolista, de ser absolutamente criticado y demolido por el Santiago Bernabéu. Recuerden aquellos pitos en aquel partido cuando Ancelotti se empeñó de colocarlo de central, a ser absolutamente el jefe del centro del campo del Madrid actualmente. Es increíble, y con Valverde los dos en estado de forma, en buen estado de forma, creo que están siendo letales allí. Y bueno, un Arda Güler que se sigue afianzando en la titularidad. Creo que está bastante claro que este Alonso, y por ahí escuché que es un proyecto muy personal de Xavi, colocar a Arda en lo que probablemente todos pensamos que iba a terminar siendo o va a terminar siendo. Es un futbolista inamovible del 11 del Real Madrid, ¿no? Hoy creo que ha estado nuevamente bien. Lo que se juega muchas veces en el Real Madrid a lo que dice el turco, y eso para mí es importantísimo. Un jugador que pueda controlar el balón y los tiempos, y Arda Güler cada vez más coge peso en ese aspecto, ¿no? Hoy como no ha sido tan excelso, pero creo que ha estado bastante bien. Me ha gustado bastante el partido de Güler, y bueno, el de Tchouaméni ya ni se diga, ¿no? Y arriba pues ha salido ha sentado a Brahim, que no había hecho nada del otro mundo el otro día. Hoy sí ha estado bien de recambio. Ha jugado Rodrigo por izquierda y ha jugado Mastantuono por derecha, ¿no? Y por supuesto Kylian Mbappé, que ya se convierte en el primer futbolista en casi medio siglo en marcar los 3 primeros goles del club, ¿no? Un jugador que se le ve cada vez más en forma. El primer gol es de un absoluto crack, aunque es cierto que el pase de Güler es un buen pase, pero creo que la mitad o el 70% del gol es de ese movimiento, ese gesto de Kylian Mbappé, al mejor estilo de la selección francesa, que es el futbolista que vimos brillar con Francia y el Paris Saint-Germain, ¿no? Increíble, está en un estado de forma importante. Repito, lo dije hace muy pocos días, dije que estaba más delgado y que se le veía un poco más suelto y con más confianza, y creo que eso va a ser fundamental. Ya lleva 3 goles en el campeonato, absoluto líder actualmente.
Y bueno, el Madrid ha terminado despachando eso, ¿no? Increíble porque, como les decía, muchachos, el Madrid jugó una primera parte brillante en la que no ha existido el Oviedo, literalmente no ha existido el Oviedo. Ha ido a avasallar a su rival, la presión alta es impresionante. Creo que el Alonso todavía tiene que corregir que los futbolistas lleguen al segundo tiempo con un poquito más de frescura, un poquito más de piernas. Acaba de empezar la temporada, poca pretemporada, el Mundial de Clubes, una temporada larga la pasada. Y creo que se van a ir ajustando muchas cosas, pero definitivamente la presión adelantada, el gol termina viniendo por esa presión absolutamente asfixiante, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Esto, si Alonso lo termina por combinar con una buena cantidad de goles que puede hacer el equipo, porque lo que me preocupaba hasta hoy, hasta la entrada de Vinicius, es que un gol a los Osasuna y un gol al Oviedo le cuesta mucho al equipo marcar goles, porque claro, le montan esos cerrojos y tienes mucho la pelota, pero sinceramente te cuesta mucho terminar los partidos. Y bueno, el Oviedo pega un disparo al palo en el segundo tiempo, cuando definitivamente todo el mundo dijo, ay, aquí se empató esta vaina. O sea, la sensación que había era negativa, sobre todo después del segundo tiempo. El técnico de Oviedo ha sacado a un futbolista de la defensa de una línea de 5, pasó a tener una línea de 4 y le ha dado un poco más de dinamismo que no tuvo en el primer tiempo y que sí tuvo el Real Madrid al equipo. Y bueno, empezó a generar más y empezó a completar un poquito de complicaciones en contra del Madrid, ¿no? Entonces ahí pues Alonso también supo hacer las correcciones, sacó a Rodrigo, sacó a Mastantuono por un Brahim y un Vini, que los dos estuvieron bien de cambio. Lo de Brahim, pues voy a ser muy claro, creo que Brahim es un perfecto suplente y que esto se entienda. No es muy bueno, no genera mucho de titular, pero cuando sale de recambio casi siempre suele dejar cositas interesantes. Yo creo que ha estado bien, ha estado participativo. Y bueno, también ha salido por Mastantuono, que no ha brillado para mí. O sea, ha estado bien. Creo que se le ve, me gusta que presiona mucho, me gusta que corre, que no da un balón por perdido, que es muy inteligente, que tiene muchos desparpados, muchas cosas, pero creo que es muy poco lo que vimos hoy para lo que pretende uno ver de este futbolista que promete tanto, ¿no? Y bueno, Rodrigo ha estado bien. Para mí, Rodrigo, si tuviera que colocarle una nota, no voy a colocarle un 5 de 10, pero sí un 7, 6.5 tal vez. Por ahí estuve viendo que el partido fue exuberante, fue tremendo. No me parece que haya sido tremendo. Lo que pasa es que venimos de tan poquito que nos había dado Rodrigo, que lo escuchamos o lo vemos, en este caso, lo vemos así, dar un partido bueno, un partido decente, y nos parece exuberante. Creo que no ha sido nada del otro mundo. Creo que ha estado bien y ha estado correcto básicamente en este partido en el que ha sido titular. Es un mensaje que, bueno, ha mandado allí como que, bueno, sí, estoy aquí por la izquierda, pero realmente no es que haya podido influir mucho en el marcador. Sí, repito, ha estado bastante bien, ha estado con mucho dinamismo, el equipo en general ha funcionado, y cuando el equipo en el segundo tiempo se ha caído un poco, Rodrigo y Mastantuono también han desaparecido un poco, al punto de que Alonso, repito, tuvo que hacer la corrección táctica para que el Oviedo no siguiera ese empuje que con una grada que estaba importante allí empujando lo llevó a eso, ¿no? Y creo que Alonso corrigió bastante bien con los cambios que efectuó, y bueno, y entraron a jugar un buen partido de fútbol los chicos. Lo de Vinicius, creo que no me falta decir más nada. Lo de Tchouaméni ya lo dije, lo de Hausen ya lo dije. Se me olvida algo, tal vez lo pueden añadir ustedes en los comentarios, pero sí puedo decirles que ha entrado Vini, a quien yo cuando lo vi que era suplente dije, aquí está pasando algo. Quizás está pasando algo, pero igual la opinión es muy clara y contundente, ¿no? Alonso ha decidido que este hombre no iba a ser titular hoy, y lo ha sacado al minuto 60, que ya para mí es un cambio o sea, me cambió la perspectiva de lo que tenía por esta suplencia, ¿no? Esta suplencia que uno pensaba que tenía un mensaje de posible venta o algo. No, parece que no. Y bueno, ha salido Vinicius, que en los primeros minutos ha sido terrible, el Vinicius que venimos acostumbrados a ver. Luego de eso, pues ha tenido una acción ahí en la que se ha tirado, le han sacado amarilla. El estadio del Oviedo cometió un grave error, que fue llamarle tonto, y este hombre se endemonió. Y en esos minutos volvió el Vinicius que todos queremos ver y que todos conocemos. Terminó robando un balón increíble y dándole una asistencia para dejar mano a mano al portero con Kylian Mbappé, que terminó definiendo como el crack absoluto que es. Y en segunda instancia, pues bueno, un gol allí que ha marcado Vini, que le ha dejado con gol y asistencia y una tarjeta amarilla. Un highlight bastante interesante en 30 minutos que ha tenido Vini, también una buena participación de Vinicius. ¿Por qué les decía esto de que Xabi Alonso definitivamente es como el ganador de este partido del día de hoy? Porque ha mandado un mensaje a sus jugadores muy claro. Mira, Vinicius, Rodrigo, Trent Alexander-Arnold, Rudiger, cualquiera de estos
que diga lo siguiente o que no haga el rendimiento que desespera un futbolista del Real Madrid. Se va a tener que ganar cualquier miserable minuto que vaya a tener un futbolista del Real Madrid. Eso es lo que yo he mandado, el mensaje contundente que ha mandado, y me parece que es lo más sano que le pudo haber pasado al Madrid. Por eso les dije que muy probablemente sea el mejor técnico que se pudo haber elegido, porque definitivamente en el Madrid la sensación que nos quedó la temporada pasada es que habían futbolistas que estaban muy cómodos, y esa es la sensación que me queda a mí, ¿no? De todos modos, ustedes háganme saber sus opiniones, bien por Alonso, que también ha mandado un mensaje a Rodrigo con lo que empezó la temporada siendo suplente. Bueno, hoy te doy la oportunidad, no has estado mal, pero tampoco esperamos que sea este tu rendimiento. Así que bueno, lo importante, 3 puntos. Hay que tratar de cerrar con 9 puntos de 9 posibles antes del parón, y lo de siempre. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.